Bueno, entonces les digo que este tema a veces es un poquito ladrilludo porque uno como que está sensible, sobre todo en semiología, a lo que le dicen ver, inspección, palpación, tacto, percusión, ¿cierto? Y como esto usted no lo ve tan fácilmente, entonces no es tan sencillo, pero tenemos herramientas para evaluarlo, bueno. Entonces vamos a ver qué es lenguaje. El lenguaje es un tipo más evolucionado de comunicación que el que tienen otras especies. La comunicación de las especies, si ustedes se acuerdan, yo siempre les pregunto eso, cuáles son los elementos de la comunicación y todos como si fueran, digamos, un aprendizaje que uno se lo meten, digamos, casi desde el nacimiento. Todos se acuerdan de algún, no saben quién les enseñó los elementos de la comunicación, que hay una emisora, hay un receptor, ¿cierto? Que hay un código, un canal, hay una flechita hacia atrás que decía retroalimentación o respuesta, ¿cierto? Y siempre digo yo, quisiera uno tener esa capacidad que tuvo esa profesora de primaria para enseñarle a uno esas cosas que no se le olvidan nunca. Entonces, la comunicación no solamente se da entre nuestra especie, se da entre varias especies, se puede hablar de una comunicación que cada vez nos sorprende más, ¿no? Yo me aterro cuando veo a mis hijos viendo eso de Animal Planet o Nat Geo, donde ven cómo los insectos se comunican, cómo hacen eh, tapetes de hormigas para salvarse de una inundación. Todo eso es comunicación. Inclusive se habla de una comunicación entre especies tan sencillas como por ejemplo que una flor emite un color y ese color hace que venga el colibrí que es el que la poliniza y en cierta forma eso es una emisión de algún mensaje y una respuesta o los bailes de los pájaros, etcétera, ¿no? Pero ya el ser humano ha desarrollado unos niveles de comunicación que ya no son solamente para sobrevivir como especie ni para satisfacer las necesidades básicas como en esas especies que digamos nosotros decimos tal vez irrespetuosamente más básicas, ¿no? Porque los animales se comunican básicamente para eso, para sobrevivir a los depredadores, para sobrevivir como especie y digamos, para procreación, para nutrición y para satisfacer necesidades básicas. Algunos dirán, no, pero yo me vi un documental que los delfines y que los simios tienen conductas sociales. Sí, algunos de los animales tienen, digamos, elementos de comunicación muy llamativos, pero no llegan a ser como el de un niño de 2 años, ¿sí? O un individuo, no es que 3 años ya es mucho lo que hace un niño a los 3 años, más o menos con todo el entrenamiento que puedan tener un simio, puede llegar a tener un lenguaje de un niño, para decirle el lenguaje de un niño de más o menos 18 meses a 2 añitos, ¿sí? Máxima. Logran hacer algunas frases de 2 palabras y entender el lenguaje más o menos de un niño de 2 años por mucho, muy entrenado. Entonces ustedes pueden ver, inclusive hay unos divinos documentales de BBVA, donde está Jane, la mujer que estuvo como en los años 60, una mujer muy linda, que estuvo en los años 60 en la selva metida con los chimpancés, con los simios, y ella entendió, digamos, los códigos con los cuales se comunican y logró tener una comunicación, digamos, con ellos y entablar, digamos, como las bases de cómo es la comunicación de ellos. Ahora ya es viejita y da documentales y muestran todo eso, entonces si la pueden ver, búsquenla, es un documental de BBVA súper lindo. Bueno, entonces los seres humanos llegamos a tener una comunicación más avanzada. Usamos ya no solamente códigos manuales, no solamente gestos, sino que usamos símbolos que representan algo que puede ser concreto como lo que yo estoy viendo, un tetero, la mamá, que son los primeros que el bebé dice, no mamá, y porque la ve, o un tete, o agua, ¿cierto? Sino que ya empezamos a hablar de símbolos
como símbolos matemáticos, símbolos musicales, símbolos que son generalmente las palabras que representan cosas, digamos, más avanzadas. Por ejemplo, podemos hablar de derechos humanos, podemos hablar de ética, podemos hablar de física, podemos hablar de historia, de elementos que no son tan concretos para nosotros como, por ejemplo, hablar de los mayas, los aztecas en el pasado, ¿cierto? De cómo eran los códigos que se manejaban en Grecia, de descubrir los códigos de lo que escribían en las, ¿cómo se llamaban esas? Las cositas, tablillas cuneiformes de Mesopotamia, o de pronto también pensar y poner en palabras el futuro y poder entablar, digamos, palabras de ciencia ficción, hablar de alienígenas, hablar de cosas que no vemos, pero que de pronto soñamos o pensamos, ¿cierto? Y ver sobre expectativas. Entonces un perro cuando va a comer, no creo que esté pensando, uy, ¿qué me habrán cocinado hoy? ¿Habrán hecho tal cosa? Sino que llega a comer y de pronto escarba con el olor y todo eso, pero pues no tiene como esa cosa de vamos a ver qué prepararon para mí, vamos a ver qué preparación es esta, lo que haría una persona cuando va, por ejemplo, a comer, ¿cierto? Entonces, el lenguaje, digámoslo así, resumiendo, es el uso libre de los símbolos, y esos símbolos que más usamos son las palabras. Ya le damos una representación con una palabra a algo que vemos o que no vemos, ¿cierto? A Dios, a la ética, a los derechos humanos, a muchas cosas de esas, símbolos verbales o de otra naturaleza, como ya vimos, los símbolos, por ejemplo, matemáticos, como base para crear las propias ideas, crear conceptos o para transmitir los pensamientos hacia el exterior. Esa es la diferencia que tenemos con los animales. Si alguien no está de acuerdo, también me puede interrumpir. En cambio, ¿eso era qué? Lenguaje, ¿cierto? Yo puedo sacar el lenguaje o guardármelo, ¿cierto? Yo puedo tener mis pensamientos, hablar conmigo mismo. De hecho, yo me doy cuenta a veces que yo hablo sola, ¿sí? Eso lo hacen los niños. Los niños hablan solos. Yo creo que la madurez hace que uno ya no hable solo, que uno ya ay, carajo, qué bruta, mire lo que dice, ¿sí? Y de repente lo ve a uno alguien y dice, esta vieja está como loca, hablando sola, ¿cierto? Los niños hacen eso, ellos casi el lenguaje interior no lo interiorizan, entonces ellos viven rezongando, mi mamá sí, no sé qué fue lo que le pasó, venga a ver qué es lo que está diciendo. En cambio el adulto ya ha aprendido que tiene que quedarse calladito cuando va a decir algo malo del jefe, del profesor, de la mamá, ¿cierto? Ya, eso cambia. Entonces el lenguaje se va a sacar por unos medios, unos canales, el habla o lo escrito, ¿cierto? Generalmente. El habla, entonces, ¿qué es? Es un acto motor, no es lo mismo habla que el lenguaje. Tiene que ver con los aspectos fonéticos y articulatorios de la expresión verbal. O sea, si yo ya me quiero expresar verbalmente, yo lo hago con expresiones, digamos, verbales, entonces voy a usar el habla, pero puedo no expresarme, quedarme calladita, o puedo interiorizar mi lenguaje, o puedo escribirlo en forma escrita, transmitirlo en forma escrita, pero la forma más usada para exteriorizar el lenguaje, pues es el habla. El habla tiene un control cerebral bilateral. Nosotros hablamos con nuestra, digamos, como es un acto motor, requiere de los dos lóbulos frontales, derecho e izquierdo. El lenguaje, como vimos ya, tiene una especialización en el lado derecho, en el lóbulo temporal, en el lado derecho, en el 96% de las personas, y solo en un 4% en el lado izquierdo, ¿cierto? Bueno. Va a poder afectarse el habla si tenemos una lesión cerebral de cualquiera de los dos lóbulos frontales o extracerebral, mientras que el lenguaje es básicamente cerebro, ¿cierto? Si yo me rompo tengo un cáncer de lengua, si yo tengo un paladar hendido, si yo tengo una ausencia de piezas dentales, yo no voy a afectar mi lenguaje. El lenguaje sigue siendo el mismo, ¿verdad?
En cambio, el habla sí se va a afectar por una lesión cerebral o extracerebral de nervio periférico o porque tenga la lengua con una resección, una hemiglosectomía, por ejemplo, por un cáncer de lengua, por fumador, por ejemplo, ¿cierto? Ahí sí se va a afectar el habla y va a ser un habla diferente. Las alteraciones del lenguaje van a ser las afasias, las alteraciones del habla van a ser muchas, entre otras, por ejemplo, la disartria, que es cuando se lesiona o cuando hay fallas en el habla por causa neurológica, va a ocasionarnos una disartria. Por ejemplo, una persona espástica que tenga ¿cierto? Una expresión alterada del habla, eso es una disartria. Y si fuera, por ejemplo, por un paladar hendido donde yo no pueda pronunciar bien la G, o la K, o la C, ¿cierto? Cuando la produzco como K o CO, entonces habría una alteración del habla porque el paladar no se mueve correctamente. Y entonces pasa el aire a la nariz y lo hablo como en un paladar hendido, ¿cierto? Ese tipo de rinofonía que se oye, que se nos altera el habla y no puede hacer una G o una K cuando tiene un paladar hendido, que lo hemos oído en las personas que tienen labio paladar hendido, sería una alteración del habla, pero pueda que el contenido de su lenguaje esté perfecto, ¿cierto? Vamos a tener un paciente que se llama Álvaro, que tiene un problema del habla muy serio, pero él el lenguaje lo tiene bien, ¿sí? Ahí les doy una pista para cuando lo veamos. Bueno, vamos hoy a hablar básicamente del lenguaje. El lenguaje, como ya lo vimos cuando vimos temporal, cuando vimos frontal, cuando vimos ínsula, cuando vimos el cíngulo, vimos que son los elementos o las áreas del lenguaje que van a interactuar así como les digo yo, como chispazos, que ya no lo vamos a ver como una línea, sino como muchos chispazos activándose cuando estamos pensando para hablar o cuando estamos recibiendo la información para responder. Entonces vamos a ver cuáles son esas áreas del lenguaje. Tenemos las áreas más conocidas que dijimos que miren que Brodmann clasificó este cerebro en 1800 y pico, 1880 y pico, y todavía seguimos con las mismas áreas que él clasificó. El área de Wernicke, en el área temporal posterior y área de integración en el cíngulo y el área anterior o el área de Broca que está en el lóbulo frontal y todas las vías de interconexión. Entonces miren lo que pasa cuando uno lee, llega la información, después de venir por el nervio óptico, que lo vamos a ver después en pares, vamos a integrar la parte visual y vamos a llevar esa información al área de Wernicke donde va a decodificar esos símbolos visuales y los vamos a recordar como si fueran del lenguaje, vamos a darle una apreciación y un significado del lenguaje y ese reconocimiento de las palabras leídas en el área de Wernicke va a llevarse por el fascículo arqueado a la parte anterior, al frontal, al área de Broca, para que responda a la pregunta. Por ejemplo, en un examen escrito, usted lee la pregunta, la interpreta, la lleva al frontal donde va a programar su respuesta escrita y ya va a ir a la parte motora. Entonces, si usted le va a soplar al compañero, pues usa el habla y le dice la respuesta a esta pregunta es tal, ¿cierto? Pero si usted la va a escribir, entonces usted usa la parte motora de la mano y escribe la respuesta, ¿sí? De una pregunta leída, una palabra oída, pero de una palabra leída. Y si es una pregunta escuchada, una pregunta oída, pues vamos a tener toda la vía auditiva que se va a integrar, ya sabíamos, en el lóbulo temporal, las áreas 17, 18, 19, perdón, 22 y 23, para llevar a cabo la integración primaria, oigo, luego, oigo palabras, oigo esta palabra que reconozco y luego me voy
al área de dormir, que digo, estoy oyendo estas preguntas, este contexto de la pregunta, lo relaciono con la memoria, la ínsula, etcétera, y me voy al área frontal para responder la pregunta escuchada, que la puedo responder hablándola o la puedo responder escribiéndola. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí no les dije que tenemos, es que tenía otra imagen más feita y la cambié por esta, pero aquí este sería el fascículo arqueado y este sería el fascículo arcuado, es este que nos va a relacionar la región posterior con la región anterior y este sería el área del cíngulo. Entonces, en anatomía tenemos dos áreas receptivas, el área de percepción del lenguaje hablado, o sea, cuando yo lo escucho, y la percepción del lenguaje escrito, cuando yo lo leo, ¿sí? Y tenemos dos áreas ejecutivas o ejecutorias, que son para los aspectos motores del habla y para los aspectos motores de la escritura. Recuerden que estamos hablando del lenguaje. Si ya nos vamos entonces a los aspectos motores del habla, entonces ya yo pasaría a la ejecución de esa respuesta del lenguaje, que sería el canal hablado o el canal escrito. Y tenemos unas áreas de asociación y de conexión. ¿Cuáles son esas áreas de conexión o de asociación? El área perisilviana, que la vimos, el fascículo arcuato, el núcleo lenticular, que ya lo vimos también, el núcleo lenticular, que le dimos unas funciones de memoria de las palabras, ¿cierto? En la ínsula, que habíamos visto que tiene asociación de emociones, de lo social, de una conciencia interoceptiva, y que procesaba especialmente las emociones y la conciencia, con estímulos olfatorios, con estímulos gustativos, ¿cierto? Entonces, en la ínsula vamos a tener como esa asociación del lenguaje. ¿Y ustedes por qué creen que uno a veces oye una palabra y, esa palabra me trae recuerdos de tal cosa, ¿cierto? Oigo, así como cuando uno huele un perfume y dice, yo me acuerdo con ese perfume cuando yo salía a tal parte o cuando tal persona tenía eso, ¿cierto? Lo mismo las palabras le traen algo de emoción a usted, palabras que solamente dice la mamá, por ejemplo, entonces, le trae algún recuerdo, o, esa palabra siempre me la dice tal persona, ¿cierto? O recuerdos de otro tipo de asociaciones que le sirven a uno para recordar, por ejemplo, en los aprendizajes, cuando está estudiando, entonces usted repite y repite y repite, y luego la ínsula es también encargada de recordarle con la memoria algunas palabras que usted dice, qué difícil aprenderme ese término, ese fármaco, lo voy a asociar con tal cosa. Eso también nos sirve. Y también asociación con los núcleos basales. Ya lo vamos a ver entonces no como una raya como en el dibujo pasado, sino como los chispazos y los cables, un gran cableado, ¿verdad? Bueno, entonces mire todo lo que gastamos los seres humanos para llegar a tener un lenguaje estructurado, donde usted le ha metido a este disco duro toda la vida palabras, aprendizajes. El lenguaje es un aprendizaje. Entonces usted necesita que para obtener lenguaje tenga estímulos, tenga quien le acerque el lenguaje, tenga una vía por la cual llega. Entonces usted tuvo que tener una audición correcta, tuvo que tener inteligencia también para desarrollar lenguaje, tuvo que tener zonas del cerebro indemnes para poder integrar lo que oye, integrar lo que lee, aprender a leer y a escribir, ¿sí? O sea, todo lo que usted se demora en lograr tener un lenguaje muy estructurado para poder hablar, para poder dialogar, para poder transmitir conceptos, imaginarse cosas y imaginarse conceptos nuevos, ¿sí? Y que un buen día tenga una pérdida o una lesión cerebral y pierda esa capacidad de comprender lo que le dicen y pierde esa capacidad de expresar lo que usted quiere decir por una lesión adquirida en el cerebro, eso se llama afasia. Entonces, la afasia es esa pérdida o lesión
en la comprensión del lenguaje, bien sea escrito o hablado, o escuchado, pues, o en la producción del lenguaje, como yo lo quiera, o hablar o escribir, debido a una lesión adquirida en el cerebro. Eso es una afasia. ¿Les parece dramático? A mí me parece súper dramática una afasia. Y les digo yo que veo tantas discapacidades en fisiatría que yo les decía que yo le comentaba a un profesor que qué cosa no aguantaría él eh, si tuviera una lesión después de pasar revista. Y él me decía que paraplegia, ¿no? Que él no se aguantaría quedar parapléjico, que él buscaría un arma y se pegaría un tiro si llegara a quedar parapléjico. Y yo le decía ese día que a mí me parecía más severo y más terrible tener una afasia. Porque en la afasia, bueno, el que está con demencia senil habla bobadas o habla cosas y bueno, pero él no se da cuenta, él no es tan consciente de que él ya se fue hace rato, él ya perdió esa conciencia de que no está conectado, ¿cierto? Pero el afásico, sobre todo los afásicos motores son muy conscientes de que tienen un problema grande. Bueno, aquí vemos un paciente que probablemente puede tener una afasia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este paciente, si lo vemos, está con una mano muy bien, moviéndola muy bien, está sentado en su silla de ruedas, pero la otra mano está como quieta, está como pléjica, ¿cierto? Y es la mano derecha. Está en una silla de ruedas, entonces probablemente no puede caminar, puede tener de pronto una hemiparesia derecha, que es una pérdida del movimiento de su lado derecho del cuerpo, ¿cierto? Y si perdió el movimiento del lado derecho del cuerpo, lo más frecuente es que tenga una lesión en la arteria que más se infarta, que es la arteria cerebral media, y ahí sería del lado izquierdo para poder tener una hemiparesia derecha, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve a un paciente que lo traen en silla de ruedas con una hemiparesia derecha, usted inmediatamente piensa, uy, no, seguramente dañó también el área del lenguaje, porque es del lado izquierdo, ¿cierto? Contralateral. Entonces, usted, este paciente, imperdonable que no le haga una evaluación del lenguaje. ¿Listo? Bueno, la afasia de Broca, ¿cuál es? La afasia de Broca, bueno, hay muchas clasificaciones de la afasia, pero miren que muchas universidades sacan su propia clasificación. Entonces dice la afasia, las afasias transcorticales, las afasias corticales, la afasia de Broca, la afasia fluida, la afasia no fluida, la afasia denominación. Bueno, después de tener muchas clasificaciones de afasia, como que todas se resumen en las mismas, ¿sí? Y las que casi siempre conocemos. Entonces vamos a decir que esta es la afasia de Broca. ¿Es la misma afasia de producción o es la misma afasia motora? Es lo mismo, ¿sí? De Broca porque es el área anterior frontal que describió Broca, ¿sí? Entonces se le puso el área 44 del área de Broca, porque él fue el que encontró que los pacientes tenían en esta parte tenían más lesiones cuando encontraba al paciente con afasia. Entonces, al hacer los estudios patológicos, encontraban que este paciente tenía o isquemias o hemorragias o tumores en esta área. Entonces dijeron, bueno, esta área debe asociarse a esta clínica que este paciente tenía. Entonces es del área 44. Es un habla no fluida. Miren que hablamos de habla, ¿no? El habla no fluye. El paciente no puede expresarse fácilmente. Como está tan cerca en el homúnculo motor, la mano con la lengua, con el dedo pulgar, entonces usualmente esta área que está añadida o que está pegadita, perdón, contigua al área de Broca, pues está irrigada por la misma arteria o está pegada al lado de ella y se afectan por el mismo tumor.
¿cierto? O por el mismo golpe. Entonces es muy frecuente encontrar afasias de boca asociadas a la hemiparesia. Esta afasia es no fluida, es decir, no habla mucho el paciente. Se acompaña de su hemiparesia derecha, no siempre, pero es frecuente. Pero pueden tener buena comprensión, porque ¿dónde está la comprensión? En el temporal. Y si el temporal quedó bien después de ese, o no se afectó por ese tumor, pues van a tener buena comprensión. Estos pacientes usualmente tienen buena conciencia y son conscientes de la lesión. Tienen un problema que se llama agramatismo. Gramática es como poder armar las frases o los párrafos, ¿cierto? Entonces usted sabe en gramática que el sujeto va antes del predicado, que el nombre tiene un artículo, que debe ser, digamos, como, ¿cómo se dice eso? Bueno, que si es singular, el sustantivo va en singular, que si este es masculino, pues que tiene que ser consecuente, como se dice. Bueno, correlacionable, consecuente, pues, bueno, se me fue la palabra. Que si hablamos en plural, pues vamos a decir todos los términos en plural. Eso es la gramática, poder armar correctamente una frase, una oración, lo que no tuve ahorita, ¿sí? Bueno, entonces, estos pacientes no van a hacer eso, no tienen conectores para hablar, ¿sí? Ellos entonces van a tener agramatismo, entonces ellos no van a decir la montaña, bueno, las cabras están en la montaña, sino que pueden decir animales, ¿sí? Resumen en una palabra, digamos, como todo lo que quieren decir en una frase larga, o pueden decir cabras, ahí, ¿sí? Y señalan con un dedo. No tienen las palabras para expresarse. En vez de decir, uy, qué ganas de un almuercito con tal cosa, hambre, ¿sí? Entonces dicen, con una palabra resuelven el problema de tener que hablar mucho. Y eso uno lo tiene que ir detectando con el paciente, porque usted le dice, bueno, ahora hablamos de eso. ¿Cómo amaneció? Bien, ¿sí? Ah, bueno, ¿algún problema? ¿Sí? Y no dicen nada. Y de pronto no hablan mucho porque no, son conscientes de que no pueden expresarse y tras de que están paréticos, no poder hablar, pues ya se sienten peor. Entonces usted a veces le tiene que preguntar más cositas para caer en cuenta que el paciente está mal, ¿sí? Bueno, van a confundir fonemas. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, esfero, puede decir epero, ¿sí? O puede decir, me acuerdo de un paciente que decía, en vez de cuchara, decía pochara, apochara, ¿sí? Esas confusiones de fonemas se van a llamar parafasias fonéticas, ¿sí? Las parafasias son, acuérdense que par es como que se parece, ¿no? Acuérdense lo que hablamos de parestesia, como que parece que tuviera un estímulo. Estas parafasias son palabras que se parecen a lo que usted quiere decir, pero el paciente le ha confundido fonemas, por ejemplo, ¿sí? Ellos tienen más pausas que palabras cuando usted los oye hablar, ¿sí? Entonces ellos no hablan tanto, dicen, por ejemplo, almuerzo, comer, ¿sí? Y con confusión, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué hizo hoy durante el día? Cama, y una pausa grande, comer, huevo, ¿sí? De pronto desayuno es muy difícil, ¿sí? Y dicen las palabras y ya se quedan callados. Y se asocia mucho a depresión. Se deprimen. ¿Por qué se deprimen? Porque son conscientes de la enfermedad y porque casi siempre se acompañan tras de afásicos hemiparéticos. Entonces son pacientes que vienen muy deprimidos. Estos pacientes usualmente usted le tiene que decir,
señor, usted tiene, bueno, usted lo ve en mi parético, tal cosa, le pregunta a la esposa o le pregunta a los familiares, el paciente se puede comunicar, ¿no? Si tiene problemas en eso, entonces usted le tiene que decir, usted entiende más de lo que puede hablar y le hace él con la cabeza que sí. Usted se siente triste, se siente deprimido porque no puede hablar las palabras, a veces no encuentra las palabras que quiere decir y le dicen que sí. A veces se ponen a llorar ahí en consulta, ¿sí? Usted dígale, yo le entiendo. Muchos pacientes de los que tienen esta hemiparesia derecha, esta falta de fuerza del lado derecho, han dañado también parte de la producción o de lo que dice el lenguaje. Primero asegúrese de que no sea de Wernicke, porque si no, usted está perdiendo el tiempo explicándole y él no le está entendiendo nada. Pero si usted ya le ha visto algunos elementos de que él comprende más de lo que quiere hablar o se desespera por contarle a usted algo, usted dígale, ¿le duele algo? Él le dice que sí, que el hombro, el hemipléjico duele, que le duele tal cosa. Entonces, usted ayúdele a decirle, yo le entiendo lo que usted tiene. Usted no encuentra las palabras para expresarse. Usted se siente triste por eso. Vamos a tratar de ayudarle a que saquemos esas palabras que tiene y esto es un proceso que es lento, pero necesitamos que usted tenga la mejor disposición, que usted tal cosa y verá cómo cambia hasta la evaluación que usted va a hacerle a ese paciente, porque ellos no saben que usted entiende eso, ¿sí? Bueno, mientras que vamos a ver la diferencia con el de Wernicke. El de Wernicke, ¿por qué les puse esa foto? Porque estaba buscando imágenes de pensamiento y encontré esa foto de la flor del pensamiento, para decirles que el pensamiento está bueno. O sea, ellos no son esquizofrénicos, no tienen alteración del pensamiento, no están, digamos, en otras palabras, no están locos, ¿sí? Sino que no entienden lo que usted les habla, pero pueden entender contextos emocionales, pueden entender situaciones emocionales, situaciones, digamos, como cotidianas que se presenten, pero tiene fallas en la comprensión de los símbolos, específicamente de los símbolos para el lenguaje, de las palabras. Pueden ser leves, sí, pueden ser muy severos. Y cuando son muy severos, pues el paciente habla logorréicamente, una habla fluida, llena, estos sí son llenos de parafasias, o sea, de palabras nuevas que se inventan, ¿sí? Que no se parecen ni siquiera a las originales. Había uno que le decía a la cuchara tuntepa, ¿sí? A tuntepa, tuntepa, y era la tuntepa. Entonces ya todos los que estábamos ahí en el área decíamos que le pasen la tuntepa a Bob, ¿sí? Tal cosa. Entonces, tienen muy mala comprensión de lo que escuchan, pero hablan en forma fluida, a veces palabras sin sentido, porque no saben el contexto en el que están hablando y usan muchas parafasias, pero pueden decir, por ejemplo, comer, quiero comer, ¿sí? O hablar bla, 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 pero palabras sin sentido, llenas de errores gramaticales o de errores fonéticos o semiológicos, o sea, de sentido. Usan parafasias fonémicas o semánticas. Fonémicas, cuando les decía yo que confunden estos tienen más parafasias que los motores, confunden unos elementos de lo que hablan, entonces el hetero, sí, confunden algunas letras, algunos sonidos de lo que están hablando, a veces muy severos, y pueden darle también alteraciones semánticas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un marcador, ellos en vez de decirle marcador al marcador, lapicero al lapicero, lápiz, tiza, esfero, bolígrafo, pluma, a todo lo que pinta le dan una categoría gramatical, como por ejemplo lápiz, ¿sí? Usted le muestra un marcador, ¿qué es esto? Un lápiz, ¿sí? Y todo lo que escribe le dicen lápiz, entonces usted puede decir, ah, sí, pásamelo, que eso sí después es un marcador, pero él no debe saber. Pero cuando usted lo explora varias veces, se da cuenta que él usa una categoría gramatical. Entonces lo puede hacer también, por ejemplo, le muestra una naranja, pues él no va a decirle la naranja, sino que él también dice fruta, y con eso se salva.
porque pues sí, es una fruta, entonces usted, bueno, está bien, ¿sí? Entonces a todas las frutas les dice fruta, pero no le dice el nombre manzana, pera, sandía, etcétera. Bueno, pueden parecer y puede ser la primera hospitalización si el paciente, por ejemplo, le da un SD y queda así, queda hablando cosas incoherentes y todo eso, ¿a dónde lo pueden llevar? A algún sitio como alguna cosa pensando que es algo psiquiátrico, ¿verdad? Y fuera de eso no tiene déficit motor y no es consciente de la lesión, entonces puede confundirse con un paciente que tenga alteraciones mentales de tipo pensamiento, pero en estos el pensamiento está correcto. O sea, usted ve, después de verlo, analizarlo y todo eso, usted se da cuenta que el problema de él básicamente es de comunicación. Decimos que su contenido de lo que habla puede ser muy fluido, pero no es ininteligible, no se le entiende lo que habla y no es consciente de la lesión. Hagan de cuenta que es como una persona que está en otro país hablando un idioma diferente, ¿sí? Pero pues no se siente que esté enfermo ni nada de eso, sino que él habla un idioma diferente, ya. Bueno, todos los afásicos tienen problemas de nominación. Entonces usted le dice cómo se llama esto, le muestra un celular y puede decirlo más como lo más cotidiano, pero si usted le dice cosas, por ejemplo, gafas, le dice papel, le dice sello del consultorio que lo tenga, una cinta, le dice formulario, palabras que no son tan falla, ¿sí? Entonces, para saber que un paciente tiene afasia, siempre tiene alteración en la nominación, inclusive los afásicos de Broca. Entonces usted le pone a que diga nombres de cosas y ellos siempre van a tener alteración. ¿Y cómo lo suplen? Con circunloquio se llama. Entonces usted en vez de, le dice por ejemplo, le dice por ejemplo, ¿qué es esto? Y tiene por ejemplo usted puesto un reloj. Entonces le dice, ¿qué es esto? Y el paciente le dice, pues esa cosa, ¿sí? Esa cosa para dar la hora. Bueno, entonces no pudo nominar, ¿sí? De repente por ahí está y dice, el reloj, lo pudo nominar en ese momento, pero cuando usted le pide que nomine, falla. Entonces usted le dice, dígame, ¿qué es esto, por ejemplo? ¿Sí? Pues eso, pues la de ponerse, ¿sí? Pues sí, pues obvio, lo de ver, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo se llama? Eso es nominar. Bueno, los afásicos tienen fallas en nominación. Ellos tienen problemas en nominación y, bueno, usualmente no se deprimen porque no son conscientes de su problema. Hay otros que no están con la lesión ni tan posterior como en el temporal, ni tan anterior en la corteza como el de Broca, sino que están en el área que va a relacionar las dos, ¿sí? Ellos comprenden oraciones, pero no podrían repetirlas. Esa es la clave para saber si el daño está en la ínsula, en el giro supramarginal o en el fascículo arcuato, que son las áreas que llevan las vías para conectar el área posterior o el área anterior. Si alguien tiene preguntitas, por favor interrúmpame. Bueno, a veces se siente uno en esto como que estuviera uno por allá, quién sabe dónde lejos, y se siente como que está hablando solo. Entonces me interrumpen si tienen preguntas. Bueno, entonces estos pacientes van a tener un ensamblaje defectuoso, gramatical y de los fonemas, pero no tan severo como el de Broca. Y pueden tener algunos síntomas motores porque se asocia más al área subcortical. Entonces, si se ha afectado, por ejemplo, el área subcortical por donde pasan el haz piramidal que trae las vías, digamos, del facial y de todo el hemicuerpo, pues podríamos tener alteraciones motores, pero no de pronto
como las fibras no están tan reunidas como en la corteza, ¿cierto? La corteza de la mano, la corteza para la boca, la corteza para el hemicuerpo, pues de pronto no vamos a tener una hemiparesia tan clara, pero sí puede tener una paresia del facial. En la parte facial vamos a tener de pronto una parálisis facial central, porque sería arriba del tallo, que lo vamos a ver cuando veamos el nervio facial, y vamos a tener alteración en estas zonas. Podríamos tener una afasia global. La afasia global sería una alteración de las dos áreas, entonces tendríamos alteración de la comprensión y la expresión, un lenguaje expresivo, de pronto no tan severo como una afasia de Broca, ni tan severa la falta de comunicación como en el área de Wernicke, pero tendríamos una afasia, digamos, un poquito más leve, pero que nos altera tanto la expresión como la comprensión. Podríamos tener un lenguaje expresivo para intención comunicativa básica y podríamos tener algo de hemiparesia derecha, ¿sí? ¿Cuándo se daría esto? Cuando nos afecta la arteria cerebral media desde abajo, desde bien proximal, antes de que salga la rama para el frontal y nos coja las ramas del temporal y la rama del frontal, ¿cierto? Nos afecte, digamos, el frontal y el frontal, pues ahí nos afectaría frontal, parietal y temporal, ¿cierto? Y podría tener una hemiparesia o una hemiplegia del otro lado. Con respecto al habla automática, cuando vimos los lóbulos cerebrales, vimos que había algunos lóbulos que tienen, digamos, una preferencia por algunas funciones en un lado más que en el otro, como el temporal, que en el lado izquierdo, en el 96% de las personas maneja el lenguaje, y en el lado derecho involucra la integración de la música, ¿cierto? Bueno, pues el cerebro derecho, el hemisferio derecho como tal, tiene el manejo del habla automática. El habla automática es como tener el escritorio del computador, las cosas claves que usted usa con mucha frecuencia. Entonces, bueno, mi escritorio del computador está lleno de iconos y no cumple el objetivo primordial, que es tener los 5 archivos que yo manejo más frecuentemente, ¿cierto? Y falta orden en eso. Pero para eso sería el escritorio del computador, ¿cierto? De la pantalla del escritorio. El hemisferio derecho tiene ese escritorio, digamos, a qué echarle mano rápidamente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Las cosas que hemos aprendido desde niños, por ejemplo, el himno nacional, las cosas que ya se han aprendido y están ahí, ¡pum! Directo, acceso directo sería más bien. Las groserías, las expresiones comunes, en las que usted no piensa lo que está diciendo tan fácilmente. Usted se cae, se machuca y usted no se pone a pensar yo qué voy a decir, ¿cierto? O se pega un martillazo en el dedo y usted se le sale una expresión, obviamente, ¡ay, Dios mío!, ¿cierto? O ¡ay, ay, ay!, ¿cierto? O cuando usted sube una escalera y va bajando a alguien conocido por la escalera, usted se topa ahí de afán, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué le dijo el otro? ¿Qué hubo? ¿Usted qué le respondió? Le dije lo mismo, ¿qué hubo? ¿Cierto? O sea, ninguno me respondió. Es distinto a cuando dice usted, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Bien, ¿cierto? El bien viene rápido. Oye, tal cosa, oye, gracias, ¿sí? Ese está en el cerebro derecho. Entonces no está alterado si yo tengo una afasia. Por eso les decía que cuando lleguen a la cama del paciente y lo vean con una hemiparesia, usted pregúntele cómo amaneció, él le va a decir bien, entonces usted no le sigue preguntando nada. No, tiene que pararse y preguntarle cómo está, cómo se ha sentido, qué comió hoy, ¿sí? ¿Cómo está? Bien. ¿Y qué ha comido hoy? Ahí es cuando usted se da cuenta, cuando tiene que planear qué decir,
es que usted se da cuenta si él tiene una fascia o no. Entonces, les cuento siempre una anécdota que tuve cuando trabajaba en el Hospital San Carlos. Ahí veía pacientes del Seguro Social, muchos viejitos con secuelas de CV y todo eso, y era un hospital de los viejitos, de esos estilo francés que tienen en el mismo pabellón de adultos, tienen 6 camas, 3 al frente de las otras 3, entonces a las mujeres, entonces 3 acá, 3 allá. Y cogí a una abuelita de estas y con mis estudiantes le dije, bueno, eh, en el nombre del Padre, del Hijo, y ella se dio la bendición, amén, ¿sí? Y luego le dije, bueno, Padre nuestro que estás en el, y empezó esta abuelita, en el cielo, santificado, y lenguaje automático. Los cristianos dicen que los católicos rezamos como loros, porque no sabemos qué estamos diciendo, ¿sí? Y ellos oran pensando lo que están diciendo en ese momento, sin oraciones aprendidas de memoria, etcétera, ¿no? Armando su oracioncita cada día, etcétera. Y nosotros cogen usted una abuelita de esas que está haciendo el rosario. Para, y diré, Dios te salve María, tranquila. Abuelita, pare. ¿En dónde iba? No tiene ni idea, se le perdió, estaba en el lenguaje automático, hablando, y mientras tanto, ¿qué está pensando? Ay, yo dejé el arroz prendido, ¿qué voy a hacer para la comida? Ay, se me quedó tal cosa, ¿sí? Pero está rezando ahí, y usted le rompe el ciclo, se perdió, porque está, entonces yo puse a esta abuelita para mostrarle a los estudiantes a rezar, y la abuelita arrancó como si usted le diera cuerda y ¡trut! Se arrancó a rezar. La abuelita estaba fácil. Cuando yo volteé a ver, las otras 3 viejitas que estaban al otro lado estaban impávidas, porque sabían que la viejita no hablaba, ¿no? Entonces empezaron a decir, ay, yo quiero que esa doctora me vea a mí, porque, pues claro, vino y hizo hablar a la viejita que no habla, entonces yo quedé como si fuera pues la milagrosa, ¿no? Los estudiantes y yo, pues obviamente nos reíamos por montones porque las viejitas estaban ahí asombradísimas de que esa doctora chiquita hizo hablar a la viejita que no sabe hablar, ¿no? Bueno, esa fue una anécdota, eso es habla automática. Entonces yo les pregunto a ustedes, a ver quién me dice de todos ustedes qué significa la palabra inmarcesible. ¿Preguntamos al público o alguien me dice qué significa inmarcesible? Por aquí mi hijo me está viendo y me está diciendo una respuesta. A ver, Paula Daniela Quintero, ¿qué es inmarcesible? ¿Cuántas veces en la vida ha dicho esa palabra? ¿Ya se fue Quintero? Pues, no, profe, acá estoy. ¿Cuántas veces, profe? Sí. Pocas veces porque cuando uno canta el himno nacional. Un poco de veces. ¿Qué significa inmarcesible? Ya están googleando por allá, si no se vale. Profe, pues, ¿No? sé. ¿Ni idea? Juan No. José de Urrea, a ver. O si llegó Sebastián, no llegó. ¿Ratificamos falla? ¿Profe qué? ¿Sebastián Leal? No, Juan José. Juan José. A ver, respóndame usted, Juan José. Que no se puede. Profe, ¿qué te expongo? Es que me ha parado al baño. Pero todos se pararon al baño. ¿Qué es? Que no se puede marchitar. Es inmarchitable, ¿no? Eso ya lo buscaron en Google. Entonces mi hijo me estaba diciendo allá, que no muere, me estaba diciendo mi hijo de 11 años, ¿no? Que no muere, inmarcesible. Alguna vez me preguntó, ¿qué es inmarcesible, mamá? ¿Sí? Bueno, entonces eso, entonces usted habla y se canta el himno nacional como que sin saber qué significa, ¿cierto? Eso está dentro del habla automática. Esa canción que usted canta cuando está lavando losa, las que lavan losa, los que ayudan a lavar losa, y que siempre como que le viene a la mente, yo no sé por qué siempre esa canción la tienen en la boca
y pueda que no sea ni siquiera que lo traiga a uno recuerdo, nada, sino que como que cuando le suena, esa se le pegó, o se le pega a uno la canción, el sábado y dura hasta el otro sábado que vuelve a ver otra canción diferente y se le pega. Esa está en el lado izquierdo, en el lado derecho, ¿sí? Entonces, usted por ahí, por ese lado, puede entrar a desbloquear al paciente después. Bueno, entonces vemos que es habla automática y que esta se conserva en las afasias. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en estos pacientes? El lenguaje oral en la expresión. Primero, el lenguaje espontáneo. Entonces, vamos a ver qué cuenta él solo. Y si no, entonces dígale, bueno, cuénteme qué hizo durante el día, ¿sí? En la consulta. Bueno, cuénteme qué hace usted un día normal, ¿sí? Hábleme de tal cosa. Y le preguntamos el lenguaje automático, entonces usted le pone, ¿cómo le ha ido? Tome esto, gracias, ¿sí? Ese tipo de cosas. Luego la capacidad de repetir, acuérdense dónde está la capacidad de repetir, en el fascicular 4 y todo eso. Entonces, si el paciente no tiene capacidad de repetir, usted ya piensa que esto no es de la corteza, sino subcortical, por allá de la ínsula, del fascicular 4, todo eso. La capacidad de nominar, y lo observa, le muestra cosas, pero por ejemplo, si le muestra una blusa, el paciente dice tela, pues no la ve por bien. Usted dice, bueno, sí, tela, pero ¿qué es esto? Tela, entonces no, o sábana, ¿no? Entonces, la sábana de la cama del hospital, tela, pues díganme cómo se llama esto diferente a lo de encima, ¿sí? Entonces, mira eso, capacidad de nominar. Mire que son estas cositas. Luego, comprensión de órdenes sencillas. Entonces usted mira cómo sabe si el hombre no comprende lo que está hablando, lo que usted le está hablando. Si él no habla, por ejemplo, si es una fase global o si no puede responder, entonces usted le dice, mueva el brazo, ¿sí? Mueva el brazo sin darle señas, ¿no? No se ponga, y que la mamá tampoco le esté diciendo, o el acompañante, oiga, que mueva el brazo y le levanta la mano. Él imita, porque el daño de él no es daño en la imitación, sino daño en el lenguaje. Entonces, con las manitos bien quieticas, usted le dice, levante la mano, tóquese la oreja, donde está el ojo, tóquese el pelo, mueva el pie, ¿sí? Para ver si él entiende lo que usted le da. Si entiende lo sencillo, pues le da órdenes más complejas, ¿sí? Reconozca partes del cuerpo y ahí evalúa comprensión. No se olviden que estamos viendo lenguaje, no solamente lenguaje oral y escuchado, entonces le pone a reconocer letras y palabras, le pone a unir sílabas, le pone a leer en voz alta y le da un parrafito y mira si él comprende bien, comprensión de lo que leyó. Dígame de ese texto que leímos, cuál es el mensaje, ¿sí? En lectura. Y en escritura, entonces usted le dice, bueno, copie esto que estoy dictándole, por ejemplo, al dictado. Entonces usted mire todo lo que está evaluando, todas esas flechas de la orden recibida por el oído, todo lo que integró. Entonces, si usted le dice algo y él lo copia, si usted evaluó todo ese cerebro, díganme qué cosa necesitó para hacer eso. ¿Qué examen de más de 2.000 pesos se gastó en evaluación? Nada. O sea, eso es lo lindo de la neurología. Usted necesita pues un martillo que tenga yo no sé qué cosa de rayo láser. No, un pinche martillo de 15.000. ¿Sí? El oftalmoscopio se lo dan en el centro médico. ¿Sí? Entonces, la neurología no necesita muchas cosas, solo que usted sepa las cosas que va a evaluar. Póngale a copiar un texto. ¿Sí? Copie esto que está aquí, cópielo acá. Acuérdense que tiene que saber si el señor sabía leer y escribir antes, ¿no? No era decirle afásico a un analfabeta, pues, a un afgano que llegó a la consulta con dolor abdominal y con que no puede mover el ojo, entonces venga para acá y dígame tal como este hombre está afásico y usted no le ha visto pues el turbante, porque que nos van a llegar, ¿no? Entonces, no podemos decirle afásico, ¿no? Bueno. Y entonces le vamos a poner a dictar un cuentico, a dictar un párrafo, tal cosa, y luego
en la escritura que componga algo, ¿sí? Entonces, escríbanme ahí, por favor, ¿qué almuerzo hoy? Listo. Escríbanme qué es lo que más les gusta hacer en vacaciones. Listo, ¿sí? Claro que todo esto usted pues no lo puede hacer en 15 minutos, ¿cierto? Pero este es el ejercicio que tenemos que hacer para un paciente que ya viene con alteración de lenguaje. Esto es lo que hacemos en una consulta que yo hacía que se llamaba foniatría, donde vemos alteraciones del lenguaje y del lenguaje y del aprendizaje en los niños y también los afásicos adultos. Entonces, usted ya puede decir, este paciente, si usted va a remitir a ese paciente, entonces usted lo vio un día, lo vio la hipnoparesia, tal cosa, vea señor, pida otra cita, porque le voy a hacer una evaluacióncita de lenguaje a su paciente, tráigamelo y usted lo remite con una evaluación de bien hecha, usted queda como un príncipe, ¿sí? A una princesa, pues, para remitirlo correctamente. Y de una vez, pues, si usted ve que hay fallas, de una vez el médico general puede empezar a mirar, ¿cierto? ¿Quién quiere que lo evalúe? Y empecémosle a trabajar de una vez, ¿sí? Si es un paciente que nunca ha tenido nada, que, hombre, pues, miremos a ver, ¿será que tiene un tumor cerebral, ¿cierto? Entonces no vamos a mandarlo a terapia de lenguaje contra que estoy peleando, contra un tumor, contra un USB, contra tal cosa, eso es lo más importante. Bueno, les cuento una cosa dramática. Cuando yo iba con los estudiantes a ver los niños de la sala de pediatría, cogía niñitos, muchos niñitos. Y había una niña de 16 años que estaba ya también con salida, me pasó una cosa. La misericordia es pediátrico y veíamos niños y los niños los teníamos hasta 16 o 17 años, creo, 18 ya creo que no cabían, pero esta niña era una niña de 11 que había tenido SBI porque había una malformación arteriosa y se fueron a celebrar los compañeritos esas cosas que hacen en 11, que hacían antes de la pandemia en 11, y se fueron al Parque El Salitre. Y en una de esas montañas rusas, a la niñita seguramente tuvo su aumento de presión arterial esperado pues por el estrés de la montaña rusa, y ¡pum! La niña bajó y quedó con una hemiparesia. Y quedó con unas fallitas, pero no se había detectado nada de lenguaje. Ella comprendía tal cosa. Cuando le fuimos a ver, no quedaban más niños ahí, entonces alguien cogió a esa niña y le empezó a hacer su evaluación y todo eso. Cuando le puso a leer, le dije, bueno, pasamos a leer. Cuando le puso un cuento, porque había cuentos cuenticos para niños, ella se puso a llorar. Lo mismo me pasó con un abogado contador, que también el día de la salida cogió el periódico y se puso ahí a llorar porque no entendía nada de lo que estaba ahí escrito. Abogado y contador. Esta era una niña de 11 y se puso a llorar. Cuando yo le puse a leer, no podía leer nada, dijo no, que no podía leer. Cuando le puse a leer, ¿saben en dónde terminé yo? Le puse la palabra coco, y no me la pude leer correctamente. Mamá, esa sí me la leyó, pero la palabra coco no me la pude leer. Y yo le voy a pasar, eso fue una cosa durísima, porque ya estaba en 11, o sea, usted perdió su disco duro, dígame usted, tirarse usted 11 años para esperar a que le den un cartón y tener que llegar a prekinder otra vez, muy duro, muy duro. Entonces esta niña tuvo una lesión isquémica y fue recuperando, pero ella le dieron el grado ella iba a su control y nos contaba pues que había tenido su grado, digamos, con los compañeros, pero ella no podía hacer nada todavía, estaba en su plan de terapia. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Hasta aquí? Sí, señora. Bueno, en cuanto a la parte de rehabilitación, en la fase aguda de una lesión celular, hay cambios de una lesión cerebral, hay cambios celulares, bioquímicos, edema, pseudosangrado, reabsorción de sangrado, etcétera, y todo eso va a hacer que se establezca ya la lesión. Pero a largo plazo hay una plasticidad cerebral que hace que las funciones del cerebro
se suplen en caso de que haya áreas que no estén especializadas todavía, ¿sí? Y áreas y que lo que se ha aprendido y se perdió se reaprenda. Entonces hay áreas de reaprendizaje y hay funciones de suplencia también de esas funciones, dependiendo de muchas cosas. Y casi que le cacho a las 10:10. Los factores que influyen en la recuperación de estos pacientes van a ser, uno, el tamaño de la lesión. Obviamente, hay unas cosas que son como obvias, ¿no? Y hay otras que no tanto. El tamaño de la lesión, pues, ¿qué supone uno? Entre más grande la lesión, pues peor le va, ¿cierto? Si es una lesión chiquita, pues va a tener mejor. Y me da, ¿ustedes qué opinan? ¿Que responde mejor un niño o un adulto o un anciano? Una recuperación. Sí, Yo en digo cuanto a que un niño responde mejor. Digo que sí, Sí, inclusive yo tengo un libro de rehabilitación neurológica y la primera página dice, si usted puede encontrar, si usted puede escoger cuándo recibir o cuándo tener una lesión neurológica que sea hoy. ¿Sí? O sea, entre más viejo, peor, usualmente, ¿no? Los niños, inclusive los niños que han tenido lesiones intrauterinas, amenazas de nacen y más o menos a los 2 años el cerebro es capaz de suplir una alteración, ¿sí? Dependiendo también de la severidad de todo, pero una alteración simple, más o menos hasta los 2 años, el cerebro contralateral es capaz de asumir esos daños. Entonces usted ve muchas veces niños que tienen una hemiparesia derecha, ¿cierto? Y el lenguaje está bien, y usted podría de pronto hacerle un aspecto de medición de posiciones y ver dónde se localiza el lenguaje. Probablemente es que se transfirió el cerebro derecho, ¿sí? Porque el lenguaje está perfecto. Usted va a ver unas imágenes, y yo me acuerdo de una niña chiquita inquieta, necia, de glucoma, como que tenía un diagnóstico de un síndrome de déficit atencional con hiperactividad. Cuando pedimos la tomografía, esa niña tenía agua en el cerebro, hablando con un margencito del dedito de corteza, y decía, Dios mío, esta chica tiene problemas motores, pero la parte cognitiva se afecta un poco, iba por los rayas en aprendizaje, en el colegio, de kinder, en el kinder, ¿sí? Y claro, pues es que antes se recuperó la parte motora, se recuperó tiene problemas, seguramente no van a manejar el equilibrio, la lateralidad, las destrezas motrices, hacia acá, y en el lenguaje también hablamos, entonces, pero se adelanta sobre ese cerebro, y cuando nos pasamos al cerebro como que la relación se nos cuenta. Si esta niña tenía eso, entonces lo que vamos a hacer es la mejorar. La causa es esa es la respuesta que yo doy a 15 días. Cuando se les pregunta algo, vamos a hablarlo. Esto no lo digo es específica para resolver la pregunta. Porque es que esa es una respuesta clara. Si usted tiene metástasis, pues seguramente todas esas cosas que nos desplazamos a resolver, leemos o espaciar, pero si es una metástasis haciendo, pues va a ser peor. Si es un cerebro hemorrágico que fuera de que hay isquemia, la hemorragia de la sangre también altera químicamente y quema prácticamente más neuronas y tiene posibilidad de resangrado, pues le va a ir peor, ¿sí? Si es un trauma craneoencefálico, depende de qué otras áreas se lesionó, depende también de si hay alteración motora asociada, ¿cierto? Porque el paciente con alteración motora pues no va a poder desarrollar las mismas habilidades, o si tuvo lesiones neurológicas visuales, cognitivas, etcétera, pues va a ser peor. El perfil de la fascia les da mejor a los de la fascia de Wernicke que a los de la fascia motora.
recuperan más rápido los que tienen afasia del lado temporal, ¿sí? En lateralidad y sexo, ¿qué creen ustedes? A las mujeres me dicen, ay, que es que las mujeres cuando usan el cerebro derecho, por ejemplo, para leer, lo decíamos, usan todo el cerebro y activan áreas que nosotros los hombres no activamos. Nosotros solo usamos el lóbulo temporal izquierdo, pero ustedes usan todas las otras áreas mientras leen. Pues entonces cuando nos da una afasia, pues tenemos muchas áreas de donde echar mano porque ya las hemos activado para el lenguaje. En cambio los hombres son más izquierdos y ellos van a demorarse un poquito más en recuperarse de una afasia. Y lateralidad, pues ya vimos que los zurdos tienen más probabilidad de tener en el lado derecho la dominancia del lenguaje en ese 4% de personas. Entonces, ellos también tienen, digamos, alguna facilidad para recuperar un poco más de la afasia en caso de que tengan una lesión, ¿no? Porque tienen el área izquierda, digamos, un poquito habilitada más para suplir funciones del lado contralateral. Con respecto al tiempo de aparición, lo que les decía, entre más rápido aparezca, mejor. Y el tiempo transcurrido necesariamente tiene que ser en el primer mes, todo lo orgánico, lo biológico, digamos, inicial, y ya a partir del primer mes, después de las 4 semanas, es un buen tiempo para iniciar terapia. O sea, no hay que tampoco sufrir porque que el paciente quedó con una afasia y en el primer mes no le han autorizado la terapia física. Yo voy a pasar una tutela, entonces expliqué a la persona que al mes está bien que empiece. Y el tratamiento, pues, depende de muchos elementos, entre otros, de mantener lo más posible la parte verbal al paciente, de graduar, por ejemplo, no haber empezado con un párrafo de un cuento a esta paciente, sino empezarle con coco y luego ir subiendo, ¿no? Para no enfrentar al paciente pues a un estrés tan grande, una tristeza tan grande. Graduar el nivel de dificultad y que sea progresivo en reentrenar a ese paciente, suministrar estrategias de comunicación. Muchos pacientes van allá y tienen control de esfínteres. Ellos controlan el esfínter. Acuérdense que el control de esfínteres está en la parte frontal, pero un poquito más anterior que posterior. Entonces ellos pueden tener una hemiparesia, una afasia, pero controlar esfínteres. Iván, ¿me puede formular los pañales? Pero espérese, también se le afectó los pañales. Es que como él no cuenta cuando tiene chichi, entonces necesitamos pañales. Entonces salen de esta con la orden de una campanita. Hombre, póngale una campanita, que todos sepan que el paciente va a tener ganas de orinar y que le pongan rápido el pisingo, el pato al paciente para que no tenga esa cosa tan triste de que uno, pues bien horrible que es que le hagan las cosas por uno, pero cambiarle un pañal pues también es como desagradable. Entonces, ese tipo de estrategias comunicativas pueden ser tontas, una campanita, un tablerito de esos borrables, ¿sí? Que el paciente de pronto está mejor hay que mirar en qué está mejor, si en hablar. Miren que esta niña hablaba bien y todo bien, pero no se había enfrentado a la lectura y a la escritura, ¿sí? Entonces hay unos que están peor en escritura y lectura y hablan más y oyen mejor, y hay otros que se defienden más con la lectura y la escritura, pero lo que le oyen como que no. Entonces un tablerito donde pueda de pronto señalar, o hágale un horario donde él pueda decir que píntele con una lotería, todo eso que hacen en el lenguaje. Entonces van a favorecerse de otros elementos que no son verbales, como por ejemplo las imágenes, un portátil, un aplicativo de una app para comunicación, para que él pueda señalar, para que él pueda decir, ¿listo? Y explicarle a la familia, porque la familia a veces no entiende, como dicen groserías o dicen cosas chistosas o se le oye hablar por ahí algún elemento que a ellos les parece, pero sí no puede hablar para decir cosas buenas, ¿no? Pero sí
la oye uno rezando por la noche o sí, alguna cosa así, entonces pues hay que explicarles que hay problema en el lenguaje y apoyarlo en los esfuerzos que tienen para recuperar y esperar a ver que mejoren calidad de vida, controlarlos, iniciarle terapia de lenguaje, ocupacional y física si también tiene una hemiparesia. Y miren que todo esto usted no necesita ser fisiatra, rehabilitador, nada. Usted se repasa cómo es la evaluación del lenguaje y puede hacer una evaluación del lenguaje de cualquier adulto, del niño, dependiendo de los logros de los niños, ¿sí? Para ver si tiene algún problema. Acuérdense que no podemos hablar de afasia y los niños menores de 7 años, a no ser que, por ejemplo, viniera con un lenguaje para su edad y tuviera su trauma, su tumor, etcétera. Pero si es un niño que tiene dificultades para lograr el aprendizaje, pues no le podemos decir que tiene una afasia. Eso es una disfasia, una alteración en el desarrollo. Porque es como me decía mi profesor, usted no le puede decir a alguien que le robaron la billetera si no tenía billetera, ¿sí? Entonces usted no puede decirle que perdió el lenguaje si no tenía lenguaje. Entonces, una alteración en el desarrollo del lenguaje, pero hombre, sí, claro, si tiene 5 años y tuvo un trauma, un tumor en el frontal y quedó ahí afásico, pues sí tiene una afasia de lo que ha logrado el lenguaje hasta ese momento. Pero tenemos otras alteraciones en los que tienen problema para desarrollar el lenguaje. ¿Listo? Bueno, estas ya son, digamos, algunos métodos terapéuticos como el desbloqueo, facilitar estímulos verbales, digamos, otros elementos que podemos usar, por ejemplo, canales de expresión sustitutos, tablerito, lo que usan con algunos pacientes con computadores, desbloquearlo con canciones de la infancia, ponerle las canciones de los viejitos, no le van a poner ahí el reggaetón, pues no, póngale la música que él usaba cuando era oía cuando era joven, canciones que le gusten, esas cosas que ellos cantaban, la canción que usted le oía cantar frecuentemente, póngale las oraciones, todo ese tipo de cosas que están en el habla automática y obligan a que de todos modos se active un poquito el habla y haga, digamos, algún tipo de estímulo para el lenguaje. ¿Listo? Apoyo visual, computadores y todo eso. En conclusión, todo paciente con compromiso neurológico debe evaluarle usted el lenguaje. Las afasias son el resultado de la sumatoria de las lesiones de las áreas cerebrales y sus interconexiones y de un centro integrador principal que es el de Wernicke. La terapia del lenguaje debe ser individualizada y programada, debe verse el paciente en forma integral, debe enfocarse en lograr una comunicación básica inicial, ¿no? Que no quede el paciente totalmente aislado, así sea con campanitas, con horarios, con cositas que él mueva, con algún estímulo, y mejorar funciones cerebrales comprometidas. Y debemos incluir a la familia y apoyarnos con otros profesionales que saben mucho de esto. ¿Listo? Bueno, eso es lo que tenía que compartirles. Espero preguntas de esto. ¿Quién me dice alguna preguntita? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No es un tema tan fácil. Pues por mi parte quedó claro, profe. Bueno, si ustedes leen de afasias, van a encontrar, que hay unas afasias que se llaman transcorticales, ¿sí? Transcortical motora, bueno, la de Wernicke es la misma de comprensión o fluida, ¿sí? Y la de Broca es la misma motora o expresiva, ¿sí? La de Wernicke de comprensión. Entonces usted va a encontrar de pronto las transcorticales motoras y las transcorticales de comprensión o temporales, ¿sí? Esas transcorticales son
unas que no son tan claras, afasias, que tienen elementos de afasia, pero que usted dice, pero no es como en el libro, ¿sí? Son de áreas que quedan cerquita al área motora, es decir, esta es el área de Broca y estas son los terminales de los vasitos sanguíneos que venían a irrigarnos el área de Broca y tuvieron pequeñas isquemias. Entonces, como que dejan el área de Broca central está bien, pero funciona muy bien. ¿En quiénes se dan esas alteraciones? En pacientes que tengan, por ejemplo, lupus, enfermedades microvasculares que afectan la corteza cerebral. Entonces, se afecta la corteza, se afectan territorios cercanos a Broca, territorios cercanos a Wernicke, tendrán otros síntomas diferentes también, pero digamos que no se ve claramente una lesión severa de Broca, una lesión severa de Wernicke que uno espera ver en un ataque, en una resonancia, no se ven, pero cuando se hacen arteriografías y todo eso se ve que los terminales están como bloqueados, como los diabéticos también que hacen esas microangiopatías, ¿listo? Entonces esas son, entonces si les dicen cómo son, pues son parecidas pero no tan severas, ¿sí? Como la de Broca, parecida a la de Wernicke pero no tan severa. De pronto no tiene, por ejemplo, la de Broca no tiene tanto componente motor, ¿sí? No, es como una afasia más leve, pero más parecida a la motora, y las afasias tienen un rango de severidad donde puede estar una afasia muy severa y una afasia leve, donde usted solamente encuentra alteraciones en la nominación, por ejemplo. Y les cuento otra experiencia que tuve con con lo de nominación. Alguna vez un paciente no hablaba, que no podía hablar, y no podía hablar, entonces yo lo evalué también en el San Carlos. Era un paciente de Villavicencio y lo evalué, él había tenido un trauma craneoencefálico y el paciente no hablaba nada, pero le preguntaba yo y él escribía más o menos las cosas y yo decía, bueno, no habla pero escribe, bueno, puede ser que tenga mejor la parte de escritura. Pero lo que me llamó la atención fue que cuando yo le hacía nominar cosas, dígame qué es esto, dígame qué es esto, dígame qué es esto, él todo lo escribía en el cuadernito y me lo mostraba. Y yo dije, pero luego no es que todas las afasias, pero yo decía, pero puede comer, las craneales, podía mover, entonces, ¿qué es? Entonces me llevé a ese hospital a mi profesor. Le dije, encontré una fase motor que nomina perfecto. Dijo, no, sí, él nomina todo, nomina perfectamente, pero no puede hablar. Y ya le miré todas las praxias sobre el lenguofacial, le saca la lengua, mueve la lengua, hace esto, hace lo otro. Y entonces nos fuimos a verlo. Cuando lo vimos, él hacía que no podía mover, que no podía hablar, que no sé qué, pero comía y todo, y yo, no me cuadra para que sea un problema de habla. Pero cuando íbamos saliendo, el vecino de cuarto nos llamó y nos dijo, y el señor se fue, no sé a qué, dijo, mire, este paciente, ustedes salen y él saca de su teléfono y habla con toda la gente que lo llama por teléfono. Sí, un simulador. No quería que lo dejaran salir porque si no, no le completaban el tratamiento que tenía para una fractura de mandíbula y se hacía el que no podía hablar por esa razón. Y yo me pegué la ida pues a traer al experto en afasias para que viera que yo había sido una afasia que nominaba perfectamente. Entonces, por supuesto, este paciente no tenía ninguna afasia, tenía unas fracturas mandibulares, etcétera, y no podía nominar. Entonces, era un simulador, pero me estaba haciendo a mí la vida cuadritos porque no tenía yo cómo clasificarlo, cómo entenderlo. Entonces, les queda la certeza de que un paciente que tiene afasia tiene fallas en la nominación. Es lo primero que se afecta y lo último que se recupera. Cuando ya lo confrontamos
Dijo sálganse y yo lo pongo a hablar y verán. Entonces cuando entramos ya nos confesó que era que él no quería que le dieran salida porque quería que le acabaran de hacer una cantidad de procedimientos que tenían que hacerle. Entonces, bueno, esa es una experiencia que me dejó para recordarles que siempre hay que poner al paciente a nominar. ¿Listo? Bueno, no sé si están viendo aquí en mi pantalla. Espérame, yo les pongo Sí, acá profe. la de las exposiciones. Sí, profe. ¿Podría Bueno. subir un momentico, por favor? Sí, ya les voy a mostrar entonces las exposiciones. Aquí tenemos las exposiciones de hoy. Ya vimos la primera y entonces vamos a empezar con la del primer par. ¿Listo? Entonces Jesús Viveros. Y luego seguimos con Lina. Yo creo que alcanzaríamos a ver esa. Mientras tengo lo de pronto la cita médica esta que les cuento, que me toca estar un poquito pendiente. Les doy un... Bueno. Entonces, ¿qué hice? Bueno, entonces Jesús Villegas. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, Jesús, por favor. ¿Será que se nos perdió Jesús o qué? ¿Alguien tiene el contacto de Jesús para que le cuente que lo estamos esperando para que monte su... Sí, profe, yo lo llamo. Por favor.